Vamos a presentar sobre el retículo endoplasmático. Los integrantes son Silvia Capelo Limones, Marco Emiliano Escobar Camargo, del Grupo Primero L, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la materia de Biología Celular, y nuestro docente, el doctor Diego Cano Sánchez. Vamos a empezar viendo lo que es. Es una red de túbulos y sacos rodeados de membrana que se extiende desde la membrana nuclear por todo el citoplasma. Y su forma o aspecto es poliforme, o sea que tiene distintas formas, como pues se puede ver en la imagen. Las características. Todo retículo endoplasmático está rodeado por una membrana continua. Es el organulo más grande de la mayoría de las células eucariotas. Representa aproximadamente la mitad de todas las membranas celulares. Está compuesto por 30% lípidos y 70% proteínas. Puede representar alrededor del 10% de todo el volumen celular. Hay dos tipos, que es el liso y el rugoso. Estos intervienen en funciones relacionadas con la síntesis proteica, el metabolismo de lípidos y algunos esteroides, así como el transporte intracelular. Se encuentra en la célula animal y vegetal. Ahora vamos sobre la secreción de proteínas. El retículo endoplasmático puede ser liso o rugoso y en general su función es producir proteínas para el resto de la célula para que pueda funcionar. Las proteínas que ensamblan orgánulos llamados ribosomas, cuando las proteínas están destinadas a ser parte de la membrana celular o exportadas fuera de la célula, los ribosomas se ensamblan y los añaden al retículo endoplásmico, dando un aspecto rugoso. La vía secretora es un conjunto de comportamientos membranosos que transportan proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático a la membrana plasmática y al sistema endolisosomal tras su clasificación en la pared de Golgi, que es la oficina de correos de la célula. El marcaje de las proteínas, la mayoría de las proteínas entran al retículo endoplasmático de manera contradiccional. Esta vía, en los ribosomas implicados en la síntesis de proteínas destinadas a ser secretadas, están marcadas para dirigirse al retículo endoplásmico mediante una secuencia señal localizada en el extremo amino de la cadena polipeptídica en crecimiento. Esta secuencia señal son pequeños segmentos de aminoácidos hidrófobos que son encendidos de la luz de cadena polipeptídica durante su transformación a luz del retículo endoplasmático. Y aquí se puede ver a dónde se dirigen, que es a la membrana plasmática, a la vesícula de secreción, a los endosomas y lisosomas. Los milcosomas. Cuando las células se rompen, el retículo endoplasmático se fragmenta en pequeñas vesículas denominadas microsomas. La gran cantidad de ARN existente en los ribosomas aumenta la densidad de las vesículas de la membrana a los que están unidos, permitiendo la polificación de la vesícula de derivados del retículo rugoso. Y estos son los microsomas rugosos, que mediante la centrifugación del equilibrio de gradientes de densidad se forman. Y aquí es como se puede ver en la imagen la diferencia, pues, de que uno está liso y el otro pues tiene rugos, que son los ribosomas. La secuencia señal. Están constituidas aproximadamente por 20 aminoácidos, incluyendo un grupo de residuos hidrofóbicos, habitualmente en el extremo amino terminal de la cadena polipeptídica. A medida que salen del ribosoma, las secuencias señales son reconocidas y unidas a una partícula de reconocimiento de la señal PRS, que está constituido por 6 polipeptídeos de un ARN. Y citoplasma pequeño, el ARN-CRP. La unión al receptor libera al PRS del rizoma y de la secuencia señal de la cadena polipeptídica en crecimiento. Entonces los ribosomas se unen a un complejo de translocación de proteínas en la membrana del retículo endoplasmático y la secuencia señal es insertada en un canal de la membrana o translación. La translación o postulación de las proteínas en el retículo endoplasmático está posttranscripcional de las proteínas. Bueno, es otra vía. Las proteínas destinadas a una internalización posttranscripcional en el retículo endoplasmático
se sintetiza en ribosomas libres y se mantienen en una conformación desplegada mediante chaperones histólicas. Sus secuencias de señal son reconocidas por el complejo SEC62-63, que está asociado en la translocación de la membrana del retículo endoplasmático. La proteína SEC63 también está asociada con una proteína chaperona, el BIP, que actúa como trinquete molecular dirigido a la translocación de la proteína al interior del retículo endoplasmático. Y ahora pues ya hablando nada más del retículo endoplasmático rugoso en cuanto a sus funciones, está la traducción, translocación de proteínas, la eliminación de la contracción de peptidoseñal, adición o contracción de glucosa ricos en manosa sobre residuos ASN, N-glucosilación, eliminación de residuos de la glucosa terminal, plegamiento polipeptido, chaperones del retículo, formación de puentes disulfuro, isomerasa, modificación de residuos de aminoácidos, formación de oligosómeros y el inicio de la glucosilación. Como ya se ha dicho, las proteínas se translocan a través de la membrana del retículo endoplásmico a modo de que cadenas polipeptídicas sin plegar mientras prosigue su traducción. Por lo tanto, estos polipéptidos se plieguen en su conformación tridimensional en el retículo endoplásmico, asistidos por las chaperonas moleculares que facilitan su plegamiento, tales como la chaperona HSP70-VIP se va a unir a la cadena polipeptídica sin plegar cuando cruza la membrana y después media el plegamiento proteico y el ensamblaje de proteínas con múltiples subunidades en el interior del retículo endoplásmico. Las proteínas correctamente ensambladas son liberadas de VIP y otras chaperonas y así están disponibles para su transporte al aparato de Golgi. Las proteínas plegadas de forma anómala son dianas de degradación. Otro aspecto importante del plegamiento y ensamblaje de las proteínas es la formación de puentes de disulfuro entre las cadenas laterales de los residuos de cisteína. En el retículo endoplásmico existe un ambiente oxidante que promueve la formación de estos puentes de disulfuro. Y estos puentes de disulfuro, a su vez formados en el retículo endoplásmico, desempeñan un papel importante en la estructura de las células, de las proteínas secretadas y de la superficie celular. Esta formación de puentes de disulfuro está favorecida por la enzima proteína disulfuro isomerasa, que se va a localizar en la luz del retículo endoplásmico. Las proteínas también son glicosiladas en residuos específicos de asparagina en el retículo endoplásmico mientras se están traduciendo. Los anclajes de glicosilfosfatidilinositol contienen dos cadenas de ácidos grasos, un resto oligosacárido constituido por inositol y otros azúcares, y etanolamina. Los anclajes de GFI se ensamblan en el retículo endoplásmico y se unen a los polipéptidos anclados en la membrana por una región carboxilo terminal que atraviesa la membrana. La región que atraviesa a la membrana se rescinde y el nuevo extremo carboxilo terminal se une al grupo amino de la etanolamina inmediatamente después de que haya finalizado la traducción, dejando a la proteína unida a la membrana mediante el anclaje de GFI. Los glicerofosfolípidos se sintetizan en la membrana del retículo endoplásmico a partir de precursores citosólicos. En primer lugar, dos ácidos grasos que unidos a los transportadores de coenzima A se unen al glicerol 3-fosfato, dando lugar al ácido fosfatídico, que simultáneamente se inserta en la membrana. A continuación, la fosfatasa convierte el ácido fosfatídico en diaglicerol. La unión de diferentes grupos de cabeza polares al diglicerol da lugar a la formación de fosfatidilcolina. El fosfatidinizol se forma a partir del ácido fosfatídico en lugar de hacerlo a partir del diaglicerol. Las proteínas y los lípidos se transportan desde el retículo endoplásmico hasta el de Golgi en vesículas de transporte que se originan por gemación de la membrana del retículo endoplásmico y después se fusionan para formar las vesículas y los túbulos del compartimento intermedio de Golgi. Las proteínas luminales del retículo endoplásmico son captadas por las vesículas y liberadas de la luz de Golgi.
Las proteínas de membrana mantienen la misma orientación que en el Golgi que en el retículo endoplásmico.